Siempre creí que la boda de un hijo era un momento de celebración para toda la familia. El instante en que una madre ve al fruto de su vida comenzar un nuevo camino y se siente orgullosa de todo lo que construyó. Pero el día de la boda de mi hijo, fue mi nuera quien entró en mi habitación y salió de allí usando mi collar. Y si piensas que esta historia termina con un simple robo, estás muy equivocado. Lo que vino después, nadie jamás podría imaginarlo. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia da un giro total. Pero antes, cuéntame algo aquí en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y suscríbete al canal para no perderte ninguna de las próximas historias que voy a contar. Mi nombre es Mercedes Álvarez, tengo 70 años, soy viuda de un anticuario respetado en Sevilla. Durante mucho tiempo viví como si fuera invisible dentro de mi propia casa, hasta el día en que aquel collar lo cambió todo. Nunca pensé que un día tan esperado pudiera convertirse en una herida tan profunda. Desde temprano observé cómo el salón se llenaba de murmullos, copas de champán y vestidos elegantes que parecían sacados de vitrinas exclusivas. Yo permanecía en silencio, sonriendo con esfuerzo, tratando de convencerme de que estaba ahí para celebrar el amor de mi hijo. Entre las lámparas de cristal y los arreglos de lirios blancos, todo parecía brillar, pero dentro de mí había un vacío que no lograba ocultar. Beatriz apareció caminando con paso seguro, vestida en un traje que gritaba lujo y sofisticación. Su perfume se esparcía como una declaración de poder, y cada movimiento suyo parecía calculado para dejar claro quién dominaba la escena. Yo, escondida entre invitados que apenas me notaban, sentí que la diferencia entre su presencia imponente y mi sombra discreta era un muro imposible de atravesar. Javier, a su lado, parecía hipnotizado por esa mujer que siempre encontraba la manera de relegarme a un rincón. Fue en ese instante cuando mis ojos quedaron atrapados en un brillo conocido. Beatriz lucía en el cuello un collar que yo reconocería incluso en la oscuridad. Mi corazón dio un vuelco. Era mío. El mismo que había guardado durante años en una caja de terciopelo azul dentro de mi armario, una joya que había pertenecido al pasado de mi esposo, un recuerdo que nunca pensé ver fuera de su escondite. Ahora lo llevaba ella, como si siempre le hubiera pertenecido. Me quedé inmóvil, sin poder apartar la vista. Cada piedra del collar resplandecía bajo los flashes de las cámaras como si me recordara mi impotencia. No tuve el valor de interrumpir la ceremonia ni de reclamar lo que era mío. El murmullo de las conversaciones, las felicitaciones y los brindis me envolvían, pero yo solo escuchaba un silencio atronador en mi pecho. Me preguntaba cómo había tenido la audacia de entrar en mi habitación y tomar lo más valioso sin siquiera dirigirme una palabra. Las invitadas lo elogiaban con entusiasmo, convencidas de que era una pieza nueva, quizá adquirida en alguna joyería de lujo en Madrid. Beatriz respondía con sonrisas discretas, alimentando la ilusión de que ese collar era parte de su colección personal. Nadie sabía la verdad. Nadie imaginaba que esa joya guardaba la memoria de mi esposo y que, al verla en otro cuello, yo sentía como si me arrancaran una parte de mí. Apreté con fuerza el bolso de cuero que llevaba en las manos. Fue mi manera de contener las lágrimas que amenazaban con escaparse. Me repetía en silencio que no podía arruinar el día de mi hijo, que debía quedarme callada aunque por dentro me consumiera la rabia. Cada sonrisa de Beatriz era una bofetada disfrazada de elegancia, y cada mirada de Javier, un recordatorio de que yo estaba sola en esa batalla invisible. Cuando los aplausos estallaron después del «sí, acepto», yo apenas pude juntar las palmas. No era alegría lo que sentía, sino un peso insoportable en el pecho. El salón, adornado con espejos y flores costosas, se convirtió para mí en una prisión brillante. El sonido de las copas brindando resonaba lejano, como si todo sucediera en otro mundo al que yo ya no pertenecía. Me obligué a sonreír cuando algunos invitados se acercaron, pero mi mente seguía atrapada en ese collar. Recordaba las veces que mi esposo me había dicho que nunca dejara que nadie me arrebatara lo que me correspondía. Y sin embargo, ahí estaba yo, paralizada, viendo cómo la insolencia de mi nuera convertía mi silencio en complicidad. Al terminar la ceremonia, regresé a mi habitación con pasos lentos. Cerré la puerta y apoyé la frente contra la madera fría. Algo se había roto para siempre en mi interior. No era solo el collar, era mi dignidad lo que había quedado en manos equivocadas. La recepción parecía una fiesta de revista. Mesas cubiertas con manteles de lino blanco,
copas de cristal fino que reflejaban las luces doradas y camareros ofreciendo bandejas con vino tinto importado. Todos parecían disfrutar de un ambiente exclusivo, como si estuvieran en el restaurante elegante de un hotel boutique. Yo, en cambio, estaba sentada en una mesa secundaria, casi oculta detrás de un enorme arreglo floral que me robaba la vista de los novios. Sentí que me habían relegado, no solo de la mesa principal, sino también de la vida que un día ayudé a construir. Mientras las risas llenaban el aire, yo apenas probaba bocado. Frente a mí, algunos familiares conversaban sobre viajes, sobre propiedades en la costa y cuentas conjuntas en el banco. Yo escuchaba, pero no estaba presente. Mi mirada volvía una y otra vez hacia el cuello de Beatriz. El collar brillaba con arrogancia, como si tuviera voz propia. Cada destello me recordaba que era mío, pero nadie parecía notarlo. Esa invisibilidad me dolía más que cualquier insulto directo. Beatriz, vestida como portada de revista, se levantó para hacer un brindis. Sus manos delicadas sostenían la copa de champán con una seguridad que yo nunca había visto en otra mujer. Hablaba de futuro, de metas, de viajes soñados, y mientras tanto, cada palabra suya me iba borrando de la historia. Sentí que para ella yo era un obstáculo incómodo, una sombra vieja que debía mantenerse en silencio para no arruinar el cuadro perfecto de elegancia y triunfo que estaba dibujando. Javier reía junto a ella, nervioso pero complaciente. Sus ojos no se cruzaron con los míos ni una sola vez en esa mesa principal. Yo lo observaba con el corazón desgarrado, preguntándome dónde había quedado el hijo que alguna vez me buscaba para pedir consejo, el que corría por el jardín de nuestra casa pidiéndome que lo mirara. Ahora estaba ahí, a metros de mí, pero parecía un océano de distancia, atrapado en la órbita de una mujer que sabía cómo manipular cada silencio. El murmullo de la música y los aplausos se mezclaba con mis pensamientos oscuros. Recordaba cuando mi esposo me hablaba de dignidad, de nunca permitir que alguien me tratara como si no valiera nada. Y sin embargo, ahí estaba yo, permitiendo que mi nuera me robara no solo un collar, sino también el lugar que merecía en la historia de mi propio hijo. Me preguntaba cómo había llegado a este punto, cómo había permitido que las cosas se me escaparan de las manos sin darme cuenta. Una de las invitadas se acercó a mi mesa y con una sonrisa cortés me preguntó si me sentía bien. Apenas pude responderle con un gesto de cabeza. La verdad era que no. No me sentía bien, no me sentía parte. Me sentía como un mueble viejo en una casa decorada con muebles de caoba y lámparas de mármol, útil alguna vez, pero ahora destinado a ser ignorado. Esa sensación me golpeó con una fuerza que me dejó sin palabras. A medida que avanzaba la noche, más brindis se alzaban, más risas se compartían. Yo, atrapada en mi propio rincón, pensaba en la cuenta de años que había entregado a esa familia. Años de cuidado, de silencios, de sacrificios nunca reconocidos. Ahora todo se resumía en miradas de indiferencia, en palabras frías y en un collar brillando en el lugar equivocado. Mi herencia emocional se había convertido en accesorio de alguien que no conocía el significado del respeto. Cuando la música subió de volumen y todos se lanzaron a la pista, aproveché el bullicio para escabullirme. Crucé el salón con la cabeza baja, fingiendo que iba al baño. Nadie me detuvo, nadie me buscó con la mirada. Esa indiferencia me confirmó lo que en el fondo ya sabía. Para ellos, yo no estaba. En un rincón del pasillo, apoyé mi espalda en la pared y cerré los ojos, sintiendo como mi dignidad se me escurría como arena entre los dedos. Esa noche, al regresar a mi habitación, me miré en el espejo y apenas me reconocí. El maquillaje corrido, los ojos enrojecidos, el bolso apretado contra el pecho como si fuera lo único que todavía me pertenecía. No lloré frente a nadie, pero cuando apagué la lámpara, las lágrimas brotaron en silencio. Junto a la cama, hice un juramento en voz baja. Nunca más permitiría que me pisotearan. Algo en mí empezaba a despertar, aunque todavía no sabía hasta dónde me llevaría esa decisión. A la mañana siguiente, con los ojos hinchados de tanto llorar, abrí el armario donde había guardado durante años lo que más valor tenía para mí. Mis manos temblaban cuando saqué la caja de terciopelo azul, esa que había heredado de mi esposo junto con tantas memorias de nuestra vida juntos. Al abrirla, el vacío me golpeó como una bofetada. El lugar donde debía reposar el collar estaba desnudo, frío, como si me dijera que lo había perdido para siempre. Sentí que algo dentro de mí se rompía en mil pedazos. Me senté en la orilla de la cama con la caja en las manos.
Recordaba claramente las veces que mi esposo me habló de esa joya, de su historia y del cuidado con el que debía protegerla. Él decía que no solo era un accesorio de lujo, sino un legado, una especie de carta silenciosa que guardaba nuestra historia como familia. En ese momento entendí que no podía quedarme cruzada de brazos. Necesitaba saber la verdad, confirmar lo que mi corazón sospechaba desde que vi a Beatriz usarlo como si fuera suyo. Con el bolso de cuero en la mano y un nudo en la garganta, salí de la casa. Caminé por las calles de Sevilla, pasando frente a escaparates de tiendas de diseñador que parecían reírse de mi desgracia. Yo no buscaba ropa ni perfumes caros, buscaba respuestas. Llegué hasta una joyería ubicada en un edificio de mármol, un lugar donde todo olía a elegancia y exclusividad. Las vitrinas exhibían perlas, relojes suizos y diamantes que brillaban bajo luces calculadas. Yo sentí que mis pasos eran torpes, pero aún así entré. El interior estaba adornado con muebles sobrios y alfombras gruesas que apagaban cualquier ruido. Me acerqué al mostrador y pedí hablar con un tasador. El hombre, vestido con traje impecable y corbata de seda, me recibió con una sonrisa medida. Cuando abrí mi bolso y coloqué el collar sobre la mesa, sentí que me temblaban las manos. Él tomó la pieza con delicadeza, como quien sostiene un secreto demasiado grande, y la observó con una lupa mientras yo contenía la respiración. Su silencio me hizo dudar de todo. Lo vi fruncir el ceño, ajustar la lente, girar el collar bajo la luz blanca del mostrador. Yo me aferraba a la idea de que quizá había exagerado, que tal vez no era más que una pieza costosa, pero común. Sin embargo, su expresión cambiaba con cada segundo. Yo no podía dejar de observarlo, como si en sus gestos estuviera escrito mi destino. Quise hablar, pero la voz se me atoró en la garganta. Finalmente levantó la mirada. Sus ojos estaban muy abiertos, como si acabara de descubrir un tesoro oculto. Me preguntó de dónde lo había sacado y yo apenas logré decir que pertenecía a mi difunto esposo. Su tono de voz había perdido la cortesía fría de un empleado. Ahora hablaba con una mezcla de respeto y sorpresa. Yo me quedé paralizada, esperando escuchar algo que cambiara por completo el sentido de mi silencio. El tasador pidió un momento y desapareció en una oficina del fondo. Yo me quedé sola, observando mi reflejo en las vitrinas llenas de joyas. Me vi pequeña, cansada, pero con una determinación que no había sentido en mucho tiempo. Era como si la dignidad que había perdido la noche anterior quisiera regresar poco a poco. El collar estaba ahí, sobre la mesa, y yo sabía que su valor era mucho mayor del que Beatriz podría imaginar. Mientras esperaba, recordé todas las veces que había guardado mis palabras para no incomodar a nadie. Pensaba en mi hijo, en la manera en que me había dejado sola en medio de aquella recepción llena de lujos y risas. Y en ese instante me di cuenta de algo. Ese collar no solo representaba una herencia, representaba la parte de mí que no estaba dispuesta a seguir entregando sin respeto. El tasador regresó con un documento en las manos. Lo colocó frente a mí y me miró con seriedad. «Señora Álvarez», dijo con voz firme, «esto no es una simple joya». Su frase quedó suspendida en el aire, como una puerta que estaba a punto de abrirse hacia una verdad que cambiaría todo. Yo lo miré con el corazón latiendo fuerte, sintiendo que estaba a un paso de recuperar la voz que me habían robado. El tasador acomodó sus lentes y me explicó que aquella pieza no era una joya común. Me habló de documentos, de subastas, de un historial que me dejó helada. Según los registros, el collar había pertenecido a una duquesa española del siglo XIX y su valor actual estaba estimado en 2,8 millones de dólares. Escuché esas cifras como si fueran un idioma extranjero. No entendía cómo algo que yo había considerado un simple recuerdo familiar podía contener semejante fortuna. El corazón me golpeaba con fuerza en el pecho mientras él detallaba que esa joya podría garantizar propiedades, cuentas bancarias enteras o viajes de lujo alrededor del mundo. Yo, en cambio, lo veía desde otra perspectiva. No era dinero lo que estaba en juego, era mi historia, la dignidad de mi esposo, la memoria de lo que fuimos juntos. El tasador seguía hablando de certificaciones y posibles transferencias, pero yo ya no lo escuchaba con claridad. Lo único que sabía era que ese collar jamás volvería a ser tratado como un accesorio cualquiera. Salí de la joyería con pasos inseguros. Las calles de Sevilla estaban llenas de turistas que miraban escaparates de ropa de diseñador y bolsos de cuero brillante, pero yo apenas sentía el suelo bajo mis pies.
Me detuve frente a la vitrina de una agencia de viajes que anunciaba cruceros y hoteles boutique. Pensé en todo lo que podía comprarse con 2,8 millones, pero también me pregunté, ¿de qué servía todo ese lujo si yo seguía invisible en mi propia casa? Me senté en una banca de piedra en medio de la plaza. Cerré los ojos y recordé la voz de mi esposo repitiéndome que nunca entregara mi orgullo. Sus palabras cobraban un sentido distinto ahora. Tal vez había permanecido demasiado tiempo callada, dejando que otros decidieran por mí, tratando de evitar conflictos. Pero ese collar, esa verdad descubierta, me estaba dando algo que había perdido hacía años: el valor de levantar la voz. Cuando regresé a la casa, el aire olía a flores recién cortadas en el jardín y a perfume caro en los pasillos. Caminé despacio, sosteniendo la caja de terciopelo contra mi pecho como si se tratara de un tesoro sagrado. Al cruzar el salón, sentí que cada mueble, cada cortina de terciopelo y cada ventana grande eran testigos silenciosos de mi decisión. Beatriz aún no sabía la verdad, pero pronto la enfrentaría. Me encerré en mi habitación y abrí el armario donde solía guardar mis cosas. Coloqué la caja sobre la repisa y la observé en silencio. No se trataba de 2,8 millones de dólares ni de transferencias bancarias, tampoco de propiedades ni herencias. Se trataba de mi respeto, de mi dignidad como mujer. Ese collar había sido humillado cuando fue exhibido sin permiso, y yo había sido humillada junto con él. Pero ahora tenía en mis manos la fuerza para cambiar la historia. Miré mi reflejo en el espejo de cuerpo entero. Por primera vez en mucho tiempo no vi a una anciana invisible, vi a una mujer que todavía tenía el poder de decidir sobre su vida. Recordé cómo Beatriz había desfilado en la boda como si todo le perteneciera. Esta vez no sería igual. No dejaría que convirtiera mi silencio en su triunfo. Respiré hondo y saqué una hoja de papel. Empecé a escribir, no una carta de reclamo, sino una declaración para mí misma. Palabras que me recordaran quién era, lo que había resistido y lo que ya no estaba dispuesta a tolerar. Tal vez Beatriz pensaba que yo era débil, que mi edad me había robado la capacidad de luchar. Lo que no sabía es que ese collar había despertado en mí algo dormido durante años. Cerré la caja de terciopelo con cuidado. Escuché el clic metálico del broche como un juramento. En ese instante decidí, jamás permitiría que Beatriz se adueñara de mi dignidad. ¿Y tú? ¿Crees que guardar silencio frente a una injusticia nos protege, o poco a poco termina por destruirnos? La primera vez que vi a Beatriz organizar una cena en mi propia casa, entendí que lo suyo no era hospitalidad, era una exhibición de poder. Los preparativos comenzaron desde temprano. La mesa del comedor cubierta con un mantel de lino marfil, candelabros de plata pulida y copas de cristal que parecían recién sacadas de un restaurante elegante en París. Yo observaba desde la cocina cómo daba instrucciones al personal de servicio, como si fuera la dueña absoluta de ese lugar que alguna vez construí con mi esposo. Esa noche llegaron invitados de su círculo social, amigos de universidad, colegas de negocios, mujeres envueltas en vestidos de diseñador y hombres con relojes caros brillando en sus muñecas. El aire estaba impregnado de un perfume caro que se mezclaba con el aroma de los platillos preparados por un chef contratado especialmente para la ocasión. La casa entera respiraba lujo, pero a mí me asfixiaba. Yo apenas ocupaba una silla en la esquina del comedor, invisible como siempre. Beatriz se paseaba entre los invitados con una copa de champán en la mano, riendo con esa voz calculada que tanto me molestaba. En sus palabras hablaba de viajes, de hoteles boutique, de agencias de viajes que le organizaban itinerarios exclusivos. Cada frase era un recordatorio de que ella sabía cómo usar el dinero y la apariencia para consolidar su lugar en la sociedad. Y cada carcajada suya me hacía sentir más fuera de lugar en la casa que antes me pertenecía. El collar brillaba de nuevo en su cuello, provocando comentarios y halagos. Una de sus amigas preguntó en qué joyería lo había comprado, y Beatriz, con esa sonrisa arrogante, respondió que lo había recibido como parte de su nueva etapa de vida. Nadie volteó a verme, nadie imaginó que esa joya era mía. Sentí que las paredes de mármol me apretaban, como si la casa misma se hubiera puesto del lado de ella. A cada instante me hervía más la sangre, pero guardaba silencio. Observaba cómo los invitados chocaban sus copas y hablaban de cuentas conjuntas, de propiedades heredadas, de negocios que generaban transferencias millonarias. Ese lenguaje de finanzas flotaba sobre la mesa como música de fondo, mientras yo seguía pensando lo que realmente significaba ese collar. No era dinero, era memoria.
y nadie ahí parecía comprenderlo. Me levanté de la mesa fingiendo que necesitaba un vaso de agua. Caminé hacia la cocina con paso lento, respirando hondo para no dejar que las lágrimas me delataran. Apoyé las manos en la barra de granito y cerré los ojos. ¿Cómo había permitido que alguien transformara mi hogar en un escaparate de lujo vacío? Esa pregunta me quemaba por dentro, como una herida que no cicatrizaba. Cuando regresé al comedor, Beatriz hablaba de asegurar el futuro de todos. Lo dijo mientras tocaba el collar con delicadeza, como si estuviera marcando territorio. Las risas de los invitados acompañaron sus palabras, y por un momento sentí que estaban celebrando mi derrota. Javier, sentado a su lado, apenas intervino. Solo sonrió con incomodidad, sin atreverse a mirarme directamente. Fue entonces cuando Beatriz clavó los ojos en mí. Lo hizo con calma, con esa seguridad de quien se sabe respaldada por todos. Levantó la copa y dijo en voz clara: «Mercedes, quizá deberíamos vender este collar para asegurar el futuro de todos». Sus palabras se clavaron como un cuchillo, disfrazadas de consejo, pero en realidad eran una amenaza. Yo no respondí. El silencio fue mi única defensa. Pero por dentro sentí que algo empezaba a endurecerse en mi pecho, como si esa humillación fuera la chispa que terminaría por encender un fuego que llevaba demasiado tiempo dormido. Después de aquella cena, pasé la noche en vela. El eco de las palabras de Beatriz seguía golpeando mi cabeza: asegurar el futuro de todos. Esa frase escondía una amenaza, y lo sabía. Por la mañana, con el corazón en un puño, busqué a Javier. Lo encontré en el despacho, ese lugar adornado con muebles de caoba, estanterías de cuero y una ventana grande por donde entraba la luz suave del jardín. Ahí estaba él, revisando papeles como si nada hubiera ocurrido la noche anterior. Me paré en la puerta, dudando si debía hablar o callar. Finalmente entré y cerré detrás de mí. Mis manos sudaban, pero no podía seguir cargando con ese peso. Le pedí que me escuchara, que entendiera lo que Beatriz había hecho, lo que estaba en juego. No hablé de dinero ni de cuentas, hablé de respeto. De cómo ese collar no era un objeto, sino parte de la herencia emocional que su padre nos dejó. Pero mientras yo le hablaba con el alma en la mano, él apenas levantaba los ojos de los documentos. «Mamá, es solo un collar», dijo al fin, como quien busca cerrar un tema incómodo. Sentí que esas 4 palabras se me incrustaban en el pecho. Solo un collar. Para él, todo lo que había significado, toda la memoria guardada, se reducía a una simple joya que podía venderse como si fuera una tarjeta de crédito más en la cartera de su esposa. No podía creer que aquel hijo que crié con tanto amor fuera incapaz de defenderme. Me acerqué a su escritorio y le tomé la mano. Estaba fría, distante, como si no me perteneciera. Le pregunté si no veía la manera en que Beatriz me trataba, si no entendía que no se trataba de dinero, sino de dignidad. Javier retiró la mano con suavidad, pero con firmeza. «Ella solo quiere lo mejor para todos», murmuró. Yo lo miré y por un instante tuve la sensación de que ya lo había perdido. El despacho, lleno de libros de finanzas, contratos y carpetas con transferencias bancarias, se me hizo un lugar extraño. Antes era el sitio donde mi esposo pasaba horas planeando nuestro futuro, hablando de cuentas conjuntas y de cómo asegurar la herencia para Javier. Ahora, ese mismo espacio estaba contaminado por el silencio de mi hijo, un silencio que era más cruel que cualquier palabra de Beatriz. No lloré frente a él. Mi orgullo me lo prohibió. Pero al salir de la habitación sentí que mis pasos pesaban como plomo. La casa, con toda su decoración elegante y sus paredes de mármol, ya no me parecía un hogar. Era como si caminara dentro de un museo de recuerdos rotos, en el que yo no tenía lugar. Cada objeto de lujo, cada mueble, se volvía un recordatorio de mi soledad. Llegué a mi habitación y cerré la puerta. Me miré en el espejo y vi a una mujer derrotada. No por Beatriz, no por los invitados de la cena, sino por el silencio de su propio hijo. Ese silencio que me dijo más que cualquier insulto. Sentí que ya no era parte de su vida, que poco a poco me estaban empujando a un rincón del que nunca saldría. Me recosté en la cama con la caja de terciopelo entre las manos. Recordé a mi esposo diciéndome que siempre debía mantener la frente en alto, aunque el mundo me diera la espalda. En ese instante supe que debía decidir, seguir callando hasta desaparecer o empezar a recuperar la voz que me habían arrebatado.
El silencio de Javier dolía demasiado como para ignorarlo. Esa noche comprendí que la herida más profunda no siempre viene del enemigo, sino del hijo que elige callar cuando más necesitas que hable. Al día siguiente no soporté el peso de la casa. Todo me resultaba insoportable. El perfume caro que Beatriz había dejado impregnado las cortinas, las copas de cristal aún sin lavar en el comedor, el eco de las risas que parecían seguir flotando en los pasillos. Sentí que me estaba ahogando dentro de esas paredes. Así que decidí salir. Tomé mi bolso de cuero gastado y caminé sin rumbo fijo hasta llegar al centro de Sevilla, donde siempre encontraba un poco de aire entre calles llenas de historia. Me detuve frente a un café antiguo, de esos con mesas de mármol y espejos dorados que guardan décadas de conversaciones. Entré con pasos lentos y pedí un café fuerte, sin azúcar. El aroma amargo me envolvió y me hizo sentir acompañada, aunque estuviera sola. Me senté cerca de la ventana y desde ahí observé a la gente pasar con bolsas de diseñador, turistas tomando fotos y jóvenes hablando de viajes y hoteles boutique. Yo me sentía fuera de ese mundo de prisa y lujo. Saqué un cuaderno que siempre cargaba en el bolso. Era pequeño, de tapas desgastadas, pero para mí representaba un refugio. Comencé a escribir lo que sentía, la traición silenciosa de Javier, la arrogancia de Beatriz, la humillación de ver mi collar usado como trofeo. Escribir me dolía, pero también me daba claridad. Cada palabra que anotaba era como un espejo donde al fin podía ver lo que realmente estaba viviendo. Recordé entonces las veces que había acompañado a mi esposo a ese mismo café, cuando hablábamos de finanzas sencillas, de cómo administrar lo poco que teníamos en la cuenta del banco, de cómo ahorrar para el futuro de Javier. Ahora, mientras miraba las páginas llenarse de letras, me daba cuenta de que lo que necesitaba no era dinero ni transferencias, sino recuperar la dignidad que había dejado en manos ajenas. El café se enfriaba frente a mí, pero yo seguía escribiendo. A veces las lágrimas caían sobre el papel y las dejaba secarse ahí, como parte de la verdad que no podía seguir escondiendo. Nadie en el café me prestaba atención. Yo era solo otra mujer mayor en una mesa solitaria. Pero dentro de mí algo empezaba a tomar forma, la certeza de que no podía continuar viviendo en silencio. Alrededor, las conversaciones eran ligeras. Un grupo de mujeres hablaba de un spa de lujo en Madrid. Un hombre de negocios al teléfono mencionaba transferencias internacionales. Yo los escuchaba con cierta distancia, pensando que el mundo parecía girar en torno a cuentas y apariencias, mientras yo solo quería rescatar lo invisible, mi respeto, mi lugar en la familia, mi voz. Me pregunté en qué momento había aceptado ser tratada como un adorno olvidado. Recordé cómo, al inicio del matrimonio de Javier, traté de acercarme a Beatriz con cariño, ofreciéndole el jardín para reuniones, mi cocina para sus recetas. Con el tiempo entendí que ella nunca buscó un lazo, solo espacio para su ambición. Y yo, por miedo a incomodar, fui retrocediendo hasta perderme en las sombras. Cerré el cuaderno y pagué la cuenta con unas monedas que llevaba en la cartera. El mesero, amable, me deseó buena tarde. Yo asentí sin mirarlo a los ojos, porque todavía me dolía la garganta de tanto contener palabras. Salí del café con el bolso apretado contra el pecho, como si así pudiera proteger la poca fuerza que aún me quedaba. Esa caminata de regreso fue distinta. No sentía que regresaba a la misma casa. Algo en mí había cambiado mientras escribía en esas páginas manchadas de lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo, no solo pensaba en mi dolor, pensaba en enfrentar. Y ese pensamiento, aunque me daba miedo, me llenaba de una energía que no recordaba haber sentido en años. Cuando volví del café, caminé por la casa con pasos firmes. Me detuve en el salón principal, ese espacio adornado con cortinas de terciopelo corinto, sillones de cuero importado y una lámpara de cristal que colgaba como símbolo de elegancia. Era el escenario perfecto para lo que necesitaba hacer, enfrentar por primera vez a Beatriz. Sabía que no sería fácil, pero ya no podía seguir escondiéndome. Esa casa también era mía, y tenía que recordarlo. Beatriz apareció minutos después, impecable como siempre, con un vestido de diseñador que resaltaba su figura y un bolso de cuero fino colgando del brazo. Caminó como si estuviera en una pasarela y se detuvo frente a mí con esa sonrisa fría que tanto me irritaba. «Mercedes, ¿qué haces aquí? Pensé que estarías descansando», dijo con un tono cargado de condescendencia. Mi corazón latía fuerte, pero no bajé la mirada. Le respondí con calma, pero con firmeza.
Le dije que sabía lo que había hecho, que había tomado mi collar sin permiso, que lo había usado como si fuera suyo frente a toda la familia. Ella arqueó una ceja y soltó una risa breve, como si yo fuera una anciana exagerando. Mercedes, ya no estamos en el pasado. Ese collar debe servir para algo real, no para quedarse guardado en un cajón, replicó. Sus palabras eran dagas envueltas en terciopelo. Me quedé en silencio unos segundos, observándola. No quise gritar ni perder la compostura. Sabía que en una batalla contra Beatriz, levantar la voz era perder. Así que la miré con una serenidad que no esperaba de mí misma. Fue un silencio distinto, lleno de decisión. Ella lo notó porque su sonrisa se tensó apenas un poco. Por primera vez, creo que me vio como alguien que podía plantarse frente a ella. El ambiente del salón se volvió pesado. Podía sentir el aroma del perfume caro que ella usaba mezclarse con el olor tenue de los muebles antiguos que aún guardaban la memoria de mi esposo. Yo me repetía internamente que no era una cuestión de dinero ni de cuentas conjuntas ni de propiedades, sino de respeto. Ese collar representaba lo que yo había dado y lo que me habían arrebatado sin siquiera pedirlo. Beatriz se acomodó el cabello y dio un paso hacia mí. Mercedes, entiéndelo, yo solo quiero lo mejor para Javier y para el futuro de la familia. Tú deberías agradecerme que piense en todos, dijo, usando esa voz melosa que engañaba a muchos. Pero a mí ya no me engañaba. Su ambición estaba desnuda frente a mis ojos, y por primera vez no me asustaba reconocerlo. Yo también di un paso al frente. Le dije que ese collar no saldría de mis manos otra vez, que no me importaban sus planes ni sus discursos disfrazados de buenas intenciones. Lo dije con la voz baja, pero cargada de una dignidad que me sorprendió. Ella retrocedió apenas un instante, y yo lo noté. Era la primera vez que mi silencio dejaba de ser debilidad y se convertía en arma. Nos quedamos mirándonos unos segundos eternos. Afuera, el ruido de la calle seguía normal, pero dentro de la casa el tiempo parecía detenido. No había gritos, no había testigos, solo dos mujeres midiendo fuerzas en un salón de lujo. Yo no sabía qué vendría después, pero sí sabía que ese momento marcaría un antes y un después en nuestra relación. Me di la vuelta y caminé hacia la escalera sin decir nada más. Cada paso que daba me sonaba distinto, como si por fin la casa me reconociera otra vez. No era una victoria todavía, pero sí el inicio de algo nuevo. Y en el fondo, sentí que esa batalla apenas comenzaba. ¿Y tú? Si una nuera tomara algo de gran valor sentimental tuyo, ¿la perdonarías? ¿O la enfrentarías públicamente aunque eso te costara la paz familiar? Los días posteriores al enfrentamiento fueron extraños. Beatriz cambió de estrategia, ya no usaba el sarcasmo ni la burla, ahora me trataba con una dulzura fingida que me incomodaba más que sus desprecios. Se acercaba con sonrisas suaves, con frases como Mercedes, quiero que me acompañes o usted merece algo mejor. Yo sabía que había algo detrás de ese cambio repentino, pero no imaginaba hasta dónde pensaba llegar. Una tarde me pidió que la acompañara a Madrid. Dijo que quería pasar tiempo conmigo y que había reservado una visita a una boutique de lujo para elegir juntas un regalo. Al principio dudé, pero accedí. No quería que pensara que le tenía miedo. Además, parte de mí quería entender sus intenciones. Así que tomamos un tren temprano, y el simple hecho de verla acomodada en primera clase, hojeando revistas de moda y hablando de viajes, me hizo sentir que su mundo estaba a años luz del mío. Cuando llegamos a la ciudad, me llevó directo a una calle exclusiva llena de vitrinas brillantes, hoteles boutique y restaurantes elegantes. Entramos a una tienda donde el mármol blanco y los espejos gigantes hacían que todo se sintiera irreal. Ella caminaba entre vitrinas como si estuviera en su casa, tocando bolsos de cuero finísimo, vestidos de diseñador y joyas que brillaban bajo luces calculadas. Yo la seguía en silencio, con la sensación de que todo aquello era un teatro. De pronto, se volvió hacia mí, casi como al pasar, dijo, Mercedes, deberíamos vender ese collar. Con lo que obtengamos podríamos abrir una cuenta conjunta, asegurar propiedades, garantizar el futuro de todos, incluso podríamos planear un viaje familiar. Sus palabras estaban disfrazadas de generosidad, pero yo escuchaba detrás de ellas la ambición pura. No era un plan por la familia, era un plan por ella. La miré fijo, tratando de no perder la calma. Respondí que ese collar no estaba en venta, que no se trataba de dinero ni de cuentas en el banco,
sino de memoria. Ella sonrió con paciencia fingida y me tomó del brazo. Mercedes, piénselo bien. No puede aferrarse al pasado toda la vida. Usted también merece disfrutar del lujo, de los viajes, de la vida que nunca tuvo. Sus frases eran como anzuelos lanzados con elegancia, pero no lograban atraparme. Mientras recorríamos la boutique, noté que revisaba el teléfono constantemente. Contestaba mensajes con rapidez, apartándose apenas un segundo para hablar en voz baja. En uno de esos descuidos, me acerqué lo suficiente para escuchar un fragmento. Mencionaba compradores extranjeros, transferencias rápidas, un intermediario en un club privado de Madrid. El corazón me dio un vuelco. No era solo un capricho, estaba organizando la venta a mis espaldas. Sentí rabia, pero también claridad. Ahí, rodeada de espejos dorados y vitrinas de cristal, comprendí que Beatriz nunca dejaría de intentar quedarse con lo que no le pertenecía. Era su forma de ser, envolvía su ambición en palabras dulces, pero siempre iba más allá de los límites. Esa boutique no era un paseo inocente, era el escenario de su traición disfrazada de afecto. Salimos del lugar y ella siguió hablando de planes, de viajes soñados, de cómo la vida podía ser mejor si dejábamos de lado lo viejo. Yo la escuchaba sin responder, pero por dentro ya había tomado una decisión: no volvería a bajar la guardia. Cada sonrisa suya era veneno cubierto de miel, y yo ya había probado suficiente. Esa noche, al regresar a Sevilla, me encerré en mi habitación y abrí de nuevo mi cuaderno. Escribí todo lo que había visto y escuchado. Lo hice con rabia, pero también con la claridad de alguien que ya no se deja engañar. Por primera vez en años sentí que mi silencio se estaba rompiendo en pedazos, y aunque el miedo seguía ahí, también le estaba la certeza de que el verdadero enfrentamiento apenas estaba comenzando. Después del viaje a Madrid, nada volvió a sentirse igual en la casa. Caminaba por los pasillos de mármol y tenía la sensación de que las paredes escuchaban. El silencio de Javier pesaba, pero lo que más me inquietaba era la manera en que el personal de servicio me miraba, con compasión, como si supieran algo que yo ignoraba. Cada vez que entraba al salón principal, esas cortinas de terciopelo rojo parecían ocultar secretos. Yo intuía que Beatriz ya no planeaba su ambición en voz baja, sino a plena luz. La observaba mientras hablaba por teléfono en el jardín. Siempre con voz suave, siempre mencionando palabras que parecían inocentes, pero que yo reconocía: compradores, transferencia, contacto en el banco. Ella pensaba que yo no entendía, pero cada fragmento era suficiente para confirmar que el collar estaba en riesgo. Y lo más doloroso era que lo hacía sin ningún pudor, como si la casa fuera suya, como si yo fuera un estorbo difícil de quitar. Las noches se volvieron insoportables. Caminaba por el pasillo en silencio y escuchaba las risas apagadas de Beatriz en el teléfono, sus planes disfrazados de inocencia. En más de una ocasión me acerqué a la puerta del despacho y escuché a Javier, callado, sin protestar. Ese silencio suyo era como una traición repetida cada día. Yo me refugiaba en mi habitación, abrazando la caja de terciopelo como si fuera un escudo, sintiendo que la casa de lujo que un día soñé con mi esposo se había convertido en una prisión dorada. Una mañana, mientras tomaba café en la cocina, una de las criadas se me acercó con cautela. Bajó la voz, como si temiera ser escuchada, y me deslizó un papel doblado en la mano. Me estremecí al leerlo. Ella quiere robarlo esta noche. Levanté la vista, y la mirada de aquella mujer estaba cargada de una mezcla de compasión y advertencia. El corazón me martillaba en el pecho. No podía seguir ignorando lo evidente. Guardé el papel en el bolso de cuero y traté de mantener la calma. Todo el día fingí normalidad, caminando por la casa como si nada ocurriera. Pero por dentro sentía que el tiempo corría en mi contra. Beatriz se movía con naturalidad, preparando otra cena, hablando de viajes, invitando a conocidos de su círculo social. Parecía que su vida estaba llena de planes perfectos, mientras la mía se reducía a proteger un collar como si fuera lo último que me quedaba. Me preguntaba qué era más doloroso, la ambición descarada de Beatriz o la indiferencia de Javier. Cada vez que lo veía pasar por el pasillo, esquivando mi mirada, sentía que algo se me desgarraba por dentro. Quise hablarle, suplicarle que reaccionara, pero algo en su expresión me decía que ya había elegido un bando. Y yo no estaba en él. La casa se llenaba de murmullos y de pasos apresurados. El personal iba y venía con charolas de plata,
preparando la velada que Beatriz organizaba con tanto esmero. Yo, desde un rincón, observaba cómo convertía mi hogar en un escaparate de lujo, con vajillas de porcelana fina y vinos caros servidos en copas de cristal. Nadie sospechaba que detrás de esa fachada elegante se escondía un plan vil. Esa noche no pude cenar. Caminaba de un lado a otro en mi habitación, con las cortinas cerradas y la lámpara apagada. El papel con la advertencia descansaba en mi mesa de noche. Sentía miedo, pero también una rabia que me hacía respirar con dificultad. Sabía que, en cualquier momento, Beatriz intentaría lo que llevaba semanas planeando. Antes de acostarme, me arrodillé junto a la cama y recé en silencio. No pedí riqueza, ni propiedades, ni cuentas de banco. Pedí fuerza. La fuerza necesaria para enfrentar lo que venía. Porque por primera vez en mucho tiempo estaba segura de algo. Esa sombra de desconfianza pronto se volvería realidad. La noche cayó sobre la casa con un silencio extraño. Desde mi habitación podía escuchar los ecos lejanos de la música que Beatriz había dejado encendida en el salón, como si quisiera mantener la ilusión de un hogar de lujo y alegría. Cerré las cortinas de terciopelo, apagué la lámpara y me acosté fingiendo calma. Pero en realidad estaba despierta, con los sentidos alerta. Cada crujido del piso, cada sombra que se movía bajo la puerta me ponía el corazón a mil. Poco después de la medianoche escuché pasos suaves en el pasillo. Reconocí el ritmo de sus tacones. Beatriz. Me quedé inmóvil, respirando despacio para no delatarme. La cerradura del armario cedió con un clic que retumbó en mi pecho. Contuve el impulso de levantarme. A través de mis pestañas entreabiertas la vi hurgando entre mis cosas, hasta que sacó la caja de terciopelo azul. La abrió con rapidez y el brillo del collar iluminó su rostro con una codicia imposible de ocultar. Sentí un nudo en la garganta al verla guardar la joya en su bolso de cuero elegante, como si acabara de comprarla en una boutique exclusiva. La manera en que acariciaba las piedras me heló la sangre. No veía historia ni memoria, solo dinero. Dinero que ya debía estar calculado en cuentas, en transferencias, en alguna reunión secreta con compradores. Era como si el pasado de mi familia se hubiera reducido a una transacción en su cabeza. Cuando salió de la habitación, esperé unos segundos antes de incorporarme. Mis manos temblaban mientras me asomaba por la ventana. Alcancé a ver cómo caminaba apresurada hacia la calle, deteniendo un taxi negro que la esperaba. La puerta se cerró de golpe y el vehículo arrancó con rapidez, perdiéndose en la avenida iluminada por farolas. Yo me quedé con el corazón acelerado, observando cómo se llevaba una parte de mi vida en ese bolso. El silencio que siguió me resultó insoportable. La casa, con todas sus paredes de mármol y decoración elegante, se sentía vacía, hueca, como si me hubiera abandonado junto con el collar. No era solo la pérdida material lo que me desgarraba, era el símbolo de mi dignidad escapando frente a mis ojos. Durante años había sido invisible, y ahora, incluso cuando intentaba recuperar mi lugar, la ambición de Beatriz había decidido arrebatarme la última pieza de memoria que me quedaba. Me senté en la cama y enterré el rostro entre las manos. Una parte de mí quería gritar, despertar a Javier, exigirle que enfrentara la verdad. Pero otra parte sabía que su silencio sería más fuerte que cualquier reclamo. La traición ya no era una sospecha, era un hecho. Y en ese instante supe que, si no actuaba, Beatriz vendería esa joya como si fuera suya y con ella se iría todo lo que había resistido en silencio. Me levanté con decisión y abrí el cajón de mi mesa de noche. Allí guardaba el número de un contacto de confianza de mi esposo, un viejo amigo de la familia que ahora trabajaba en seguridad privada. Por un momento dudé, pensando en lo que significaba denunciar a mi propia nuera. Pero el temblor en mis manos me recordó que no había opción. Tenía que hacer lo que nunca me había atrevido, actuar. Miré mi reflejo en el espejo y vi a una mujer agotada, pero también determinada. No era la Mercedes invisible que todos ignoraban en la mesa principal, era una madre, una viuda, una mujer que aún podía defender lo que le quedaba. Apreté el papel con fuerza, como quien sostiene su último recurso. Respiré hondo, tomé el teléfono antiguo de la sala y marqué el número con dedos temblorosos. La llamada estaba hecha. Mi voz, quebrada pero firme, pronunció las palabras que cambiarían todo: se han llevado mi collar. El teléfono antiguo de la sala resonó en mi oído con un zumbido grave, como si cada timbre pesara toneladas. Cuando por fin respondieron,
Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Expliqué lo ocurrido, detallé el collar, el robo, la manera en que había sido sacado de la casa. Del otro lado me preguntaron si estaba segura de lo que quería hacer. Era mi nuera, la esposa de mi hijo, y denunciarla significaba exponer a toda la familia. Cerré los ojos y dije, sí. El agente me pidió calma, que esperara instrucciones. Me aseguró que ya estaban alertando a la policía en la carretera hacia Madrid, que era probable que el taxi pudiera ser localizado. Escuchar esas palabras me provocó un temblor en el pecho. La posibilidad real de recuperar el collar estaba frente a mí. Y con ella, el miedo de enfrentar a Beatriz cara a cara, sin máscaras ni excusas. Colgué el teléfono y me senté en la sala, rodeada de muebles de caoba y espejos dorados que devolvían mi reflejo cansado. Todo el lujo de esa casa, todo el dinero que había pasado por cuentas bancarias y herencias, de pronto no significaba nada. Lo único que me importaba era ese collar, porque era lo único que aún me conectaba con la memoria de mi esposo y con la parte de mí que Beatriz intentaba borrar. Pensé en Javier, en cómo reaccionaría al enterarse de que había denunciado a su esposa. Tal vez me odiaría, tal vez me culparía de destruir su matrimonio. Pero me pregunté, ¿qué clase de futuro puede construirse sobre el silencio y la injusticia? No podía seguir sacrificándome para mantener una paz que en realidad no existía. Esa llamada era el inicio de una verdad inevitable. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, las luces de la ciudad titilaban como estrellas modernas, reflejándose en los cristales amplios del salón. La brisa nocturna entraba con olor a azahares, recordándome que todavía había vida más allá de ese encierro. Por primera vez en años sentí que mi decisión, aunque dolorosa, me devolvía dignidad. La dignidad que había perdido entre cenas elegantes y risas ajenas. Mientras esperaba noticias, caminé hasta mi habitación y abrí el armario vacío donde había estado la caja de terciopelo. Pasé la mano por la madera fría y pensé en cuántas veces había guardado recuerdos ahí. Cartas de mi esposo, fotos familiares, pequeñas cosas que nadie valoraba excepto yo. Todo lo que había protegido en silencio me estaba reclamando ahora que lo defendiera en voz alta. El reloj de pared marcaba los minutos con un tic-tac insoportable. Me parecía escuchar el motor del taxi en mi cabeza, avanzando más y más lejos, llevándose conmigo lo que no podía reemplazarse con ninguna transferencia, ni con cuentas conjuntas, ni con propiedades nuevas. Era mi historia lo que iba dentro de ese bolso, y no podía permitir que terminara en manos de desconocidos. Me senté de nuevo en la sala y respiré profundo. Sabía que al final de esta llamada, todo cambiaría. Quizá Javier me rechazaría, quizá Beatriz me odiaría más que nunca, pero yo ya había tomado la decisión. Y por primera vez en años, no sentí miedo de las consecuencias. Solo sentí paz por haber roto el silencio. El teléfono sonó otra vez. Lo contesté con manos temblorosas y escuché la voz firme del agente. Señora Álvarez, ya estamos en camino. Necesitamos que esté preparada para declarar. Y ahí supe que no había vuelta atrás. ¿Y tú? ¿Serías capaz de denunciar a alguien de tu propia familia, aunque eso significara romperla para siempre, o preferirías callar para mantener las apariencias? Subí al coche patrulla con el corazón desbocado. Nunca pensé verme en esa situación, sentada en el asiento trasero, rodeada de oficiales que hablaban por radio con voces tensas. Afuera, las luces de la ciudad quedaban atrás mientras el vehículo avanzaba con velocidad hacia la carretera. Las farolas iluminaban la autopista como una fila interminable de testigos mudos. Yo llevaba las manos entrelazadas sobre mi regazo, apretando los dedos como si en ellos se sostuviera mi último resto de fuerza. La noche se sentía pesada. Miraba por la ventana y veía cómo los anuncios luminosos de hoteles boutique y agencias de viajes pasaban como destellos lejanos. Cada uno me recordaba el mundo de apariencias donde Beatriz parecía moverse como pez en el agua. Pensaba en ella dentro de ese taxi negro, segura de que estaba a punto de convertir mi herencia en dinero líquido, en transferencias rápidas que desaparecerían en alguna cuenta extranjera. El oficial que conducía me dijo que había grandes posibilidades de alcanzarla antes de que llegara a Madrid. Sus palabras me dieron un respiro, pero también me hicieron temblar. No era solo cuestión de recuperar el collar. Significaba enfrentar a mi nuera con la verdad desnuda, mirarla a los ojos mientras intentaba justificar lo imperdonable. En ese trayecto comprendí que el verdadero viaje no era hacia Madrid, sino hacia un destino que pondría a prueba mi dignidad.
Recordé a mi esposo y lo mucho que amaba conducir en esa misma carretera. Hablaba de futuro, de cómo algún día Javier heredaría no solo propiedades y cuentas, sino también respeto. Esa memoria me acompañaba ahora como una plegaria. No podía fallarle. Había guardado silencio demasiado tiempo, y ahora mi voz viajaba conmigo en ese coche que cortaba la oscuridad. El sonido de la radio interrumpió mis pensamientos. Un mensaje urgente informó que habían localizado un taxi con las características que yo había descrito. Estaba unos kilómetros más adelante, rumbo a una salida secundaria. Sentí que el aire me faltaba, como si cada segundo de distancia pudiera arrebatarme la última oportunidad. El oficial me miró por el retrovisor y me aseguró que llegaríamos a tiempo. Apreté el bolso de cuero que llevaba conmigo, vacío, pero simbólico. En él solía guardar cartas, papeles, recuerdos que me daban calma. Esa noche lo usaba como escudo, como si me protegiera de lo que estaba a punto de vivir. Afuera, las luces se volvían más intensas, los coches parecían alejarse mientras nosotros avanzábamos a toda velocidad. El rugido del motor me sonaba como un recordatorio de que ya no había vuelta atrás. Me preguntaba qué diría Beatriz al verme. ¿Inventaría otra historia? ¿Haría de la traición un discurso elegante, como siempre hacía en las cenas rodeada de lujo y cristal? Imaginaba su rostro arrogante, intentando maquillar el robo como un sacrificio por la familia. Pero yo ya no estaba dispuesta a escuchar. Esta vez no habría silencios que la protegieran. El coche patrulla redujo la velocidad y se acomodó detrás de otro vehículo oficial. Me explicaron que el taxi había sido interceptado más adelante. La carretera estaba iluminada por sirenas rojas y azules que bailaban sobre el asfalto. Sentí que mi respiración se detenía. En unos minutos, el destino que había evitado por años estaría frente a mí. Beatriz y yo, sin testigos amables, sin apariencias, solo la verdad. Cerré los ojos y recé en silencio. No pedí riqueza ni comodidades, solo fuerza. La fuerza de mirarla a los ojos y no temblar, de recuperar no solo un collar, sino la parte de mí que había quedado enterrada bajo años de desprecio. El coche avanzó los últimos metros, y supe que lo inevitable ya estaba aquí. El taxi estaba detenido a un costado de la carretera, rodeado por patrullas cuyas sirenas teñían la noche de rojo y azul. Cuando el coche policial en el que yo iba se detuvo, sentí que las piernas no me respondían. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse y sigue este camino con nosotras. Abrí la puerta con lentitud y bajé al asfalto frío, respirando hondo para no perder el equilibrio. La escena tenía un aire irreal, como si el destino hubiera preparado un escenario perfecto para el momento en que por fin dejaría de ser invisible. Vi a Beatriz dentro del taxi, aferrada al bolso de cuero donde había escondido el collar. Su vestido de seda estaba arrugado por los nervios y el maquillaje, que en las cenas le daba tanta elegancia, ahora parecía un disfraz barato corrido por el sudor. Cuando la puerta del vehículo se abrió y los oficiales le pidieron que bajara, ella trató de mantener la cabeza erguida, pero sus ojos la traicionaban. Ya no había seguridad, solo desesperación. Me acerqué despacio, con pasos firmes. El sonido de mis tacones sobre el asfalto se mezclaba con el zumbido de los radios policiales. Beatriz intentó hablar, pero su voz salió entrecortada, llena de excusas. «Mercedes, no entiendes, era por el bien de todos», murmuró, como si todavía creyera que podía convencerme con el mismo discurso de siempre. Yo no contesté, solo la miré con una calma que no recordaba haber sentido nunca. Uno de los oficiales tomó el bolso y lo abrió frente a todos. Ahí estaba el collar, brillando bajo las luces intermitentes como si se burlara de la oscuridad de la carretera. Lo sostuve entre mis manos y sentí un estremecimiento recorrerme el cuerpo. No era solo metal y piedras, era el peso de mi dignidad regresando a mí. Un silencio denso cayó sobre la escena, roto solo por mi respiración entrecortada. Beatriz intentó acercarse, pero el oficial la detuvo. Su mirada, antes arrogante, ahora era la de alguien derrotado. «Ese collar debía ser mío», susurró casi sin voz, como si en esa frase se le escapara todo el veneno acumulado.
Yo la escuché sin pestañear. Por primera vez no necesitaba defenderme, no necesitaba gritar. Su derrota hablaba por mí. Recordé las cenas en mi casa, las copas de cristal, los invitados hablando de cuentas conjuntas, propiedades y viajes de lujo. Todo eso se desmoronaba frente a la realidad. Una mujer reducida por su propia ambición, incapaz de ocultar que lo único que la movía era el deseo de poseer. La vi temblar bajo la luz de las sirenas y entendí que el verdadero lujo en ese momento era mi silencio, un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Los oficiales le leyeron sus derechos mientras ella bajaba la cabeza. Javier no estaba ahí, y agradecí esa ausencia, quizá porque no quería que lo viera atrapado entre la lealtad a su esposa y la verdad de su madre. Esa noche, la familia se había fracturado definitivamente, y yo lo sabía. Pero también supe que mi dignidad no estaba en venta, que mi historia no cabía en ninguna cuenta bancaria ni podía ser reducida a una joya robada. Apreté el collar contra mi pecho y respiré profundo. El aire nocturno era frío, pero me llenaba de una calma inesperada. El camino de regreso todavía era incierto, pero en ese instante, de pie frente a Beatriz derrotada, sentí que había recuperado algo que nadie volvería a quitarme, la certeza de que mi voz tenía valor. Subí de nuevo al coche patrulla, cerrando los ojos unos segundos. El collar descansaba en mis manos, y con él, la memoria de mi esposo. Afuera, las luces de la carretera se alargaban como hilos de destino. No sabía lo que vendría después, pero si sabía algo, ya nada volvería a ser igual. El regreso a Sevilla fue un trayecto silencioso. Nadie en el coche patrulla habló, y yo tampoco necesitaba palabras. Llevaba el collar entre las manos, envuelto en una tela de terciopelo que los oficiales me habían ofrecido para protegerlo. Lo miraba bajo la tenue luz del vehículo, y cada destello me recordaba la historia que había intentado ser borrada. Sentía que al volver a casa tendría que enfrentar no solo a Beatriz, sino también a Javier, y el peso de esa verdad era más duro que cualquier condena. Cuando atravesé el portón de hierro, la casa se veía imponente, pero también ajena. Era de noche, y las lámparas de cristal del recibidor iluminaban los pasillos como si quisieran esconder los secretos que ahí habitaban. El silencio era profundo hasta que escuché voces en el salón. Entré con pasos firmes, y ahí estaban, Javier sentado, con el rostro abatido, y algunos familiares que habían sido llamados por la policía. Beatriz, esposada, esperaba con la mirada fija en el suelo. La escena era devastadora. Los muebles de caoba, la alfombra persa, las copas aún dispuestas sobre la mesa de la cena anterior parecían parte de una obra teatral demasiado cruel. Beatriz levantó la vista y me observó. No había arrogancia en sus ojos, solo un orgullo hecho pedazos. Intentó hablar, pero las palabras se le quebraban. Ese collar debía ser mío, susurró con un tono que oscilaba entre el reproche y la desesperación. La familia entera se quedó en silencio, y yo sentí todas las miradas sobre mí. No respondí de inmediato. Apreté el collar contra mi pecho y respiré profundo. No necesitaba justificar nada. Todos habían sido testigos de cómo me habían tratado, de cómo mi voz había sido ignorada. Ahora, sin gritos ni explicaciones, la verdad se imponía sola. Lo único que me mantenía de pie era la dignidad, ese tesoro que ninguna cuenta bancaria podía comprar. Javier se levantó lentamente y dio unos pasos hacia mí. Lo vi con el rostro lleno de confusión, atrapado entre su madre y su esposa. Su silencio había sido una daga durante años, pero esa noche parecía cargarlo como un castigo. No me miraba a los ojos. Murmuró apenas un mamá, que se apagó antes de completarse. Yo entendí en ese instante que no podía darle respuestas, porque las respuestas debía buscarlas en sí mismo. Beatriz, en cambio, no dejaba de hablar. Mezclaba excusas con promesas, asegurando que solo había querido asegurar el futuro de todos, que no lo hacía por egoísmo, sino por amor. Sus palabras resonaban huecas en un salón que olía a flores marchitas y a derrota. Los invitados de esa noche imaginaria que ella había planeado ya no estaban, y lo que quedaba era una mujer derrotada frente a la verdad. La elegancia de sus vestidos de diseñador y el brillo de sus joyas falsas no podían ocultar la caída. Los oficiales terminaron de llenar los papeles en la mesa, utilizando la misma superficie donde tantas veces se habían firmado documentos de herencia y cuentas familiares. Era irónico, un espacio que antes representaba estabilidad, ahora registraba la humillación de una mujer que había querido apropiarse de lo ajeno.
Yo los miraba trabajar sin decir palabra, consciente de que lo que estaba sucediendo quedaría grabado para siempre en la memoria de mi familia. Uno de los tíos presentes, con voz grave, murmuró: «Mercedes tenía razón desde el principio». Esas palabras me atravesaron como un bálsamo inesperado. Durante años había sido invisible, ignorada, relegada al rincón de las reuniones. Y en ese instante, al escuchar esa frase, entendí que mi voz al fin había resonado. No porque yo la alzara más fuerte, sino porque el peso de la verdad la hacía imposible de callar. Javier intentó acercarse a Beatriz, pero ella lo apartó con un gesto brusco. Su orgullo, aunque quebrado, todavía luchaba por no mostrarse vencido del todo. «No entienden. Ustedes no saben lo que significa estar sola en esta familia», dijo con rabia. Yo la miré con tristeza, porque aunque sus métodos habían sido crueles, había algo en esas palabras que reflejaba un vacío real. Sin embargo, nada justificaba su traición. El reloj del salón marcaba las 11:30, y cada campanada resonaba en mi pecho como un recordatorio del tiempo perdido. Pensé en todos los años que había vivido callando, en las veces que cedí para evitar conflictos, en las noches de lágrimas silenciosas. Ahora entendía que cada silencio acumulado había dado fuerza a la arrogancia de Beatriz. Y al mismo tiempo, que romper ese silencio era el único camino hacia la libertad. Cuando los oficiales se la llevaron, la vi cruzar el pasillo con la cabeza baja. El eco de sus pasos resonó en el mármol como un lamento. Nadie habló. Solo quedamos ahí, mirando cómo la ambición podía destruir a alguien que lo tenía todo y al mismo tiempo nada. Yo no sentí victoria, sentí alivio. Un alivio pesado, como si al fin hubiera cerrado un capítulo que nunca debió escribirse. Me acerqué a la ventana y miré el jardín oscuro. El aire fresco entraba con olor a tierra mojada, recordándome que la vida continuaba más allá de esas paredes. Toqué el collar una vez más, no como símbolo de riqueza, sino como recordatorio de que todavía tenía la capacidad de resistir. Y comprendí que, aunque la caída de Beatriz había sido estrepitosa, la mía había terminado el día que decidí dejar de callar. Cerré la caja de terciopelo y la guardé en mi armario. No lo hice con miedo, sino con calma. Ya no se trataba de esconder un tesoro, sino de proteger mi historia. Y en ese gesto entendí que, aunque el futuro de la familia seguiría marcado por las grietas de esa noche, yo ya no sería la mujer invisible. Sería, al fin, la voz que nadie pudo apagar. La casa amaneció con un silencio distinto después de la caída de Beatriz. Era un silencio pesado, pero también necesario, como cuando después de una tormenta el aire se siente limpio aunque el suelo esté lleno de ramas rotas. Caminé por los pasillos con pasos lentos, tocando las paredes de mármol como si buscara reconocer mi propio hogar. Ya no era el mismo lugar de lujos superficiales que ella había usado como escenario para exhibirse. Era, por primera vez en años, mi refugio de verdad. En la mesa del comedor aún quedaban copas de cristal alineadas y restos de flores marchitas que olían a derrota. Me detuve frente a ellas y pensé en todas las veces que me senté en esa misma mesa sin ser escuchada, ignorada como si fuera parte del mobiliario. Ahora, sin Beatriz imponiendo su elegancia artificial, ese espacio volvía a ser mío, aunque cargara con el peso de lo vivido. No era una victoria ruidosa, era un suspiro profundo que me permitía recuperar el aliento. Subí a mi habitación y abrí el armario donde descansaba la caja de terciopelo azul. La coloqué sobre la cama, acariciando la superficie con cuidado. No pensé en dinero ni en propiedades, ni en cuentas bancarias que podrían multiplicarse con su venta. Lo único que me importaba era lo que significaba, la dignidad de un matrimonio que había resistido la pobreza y la abundancia, el recuerdo de un hombre que me enseñó que no se mide a nadie por lo que posee, sino por cómo defiende lo que ama. Pasé un rato observando mi reflejo en el espejo de cuerpo entero. Vi a una mujer cansada, con arrugas profundas y manos marcadas por los años, pero también vi algo que creí perdido: serenidad. La serenidad de saber que había sobrevivido a la indiferencia de mi hijo, a las intrigas de mi nuera, al desprecio de una familia que prefirió callar. Y a pesar de todo, ahí estaba yo, sosteniendo en mis manos la prueba de que todavía podía decidir. Al mediodía, Javier tocó a mi puerta. Lo vi entrar con el rostro abatido, los hombros caídos como si cargara el peso de un edificio entero. No habló de inmediato, se sentó en la silla frente a mí, con la mirada clavada en el suelo. Yo esperé, sin prisas,
porque sabía que lo que dijera en ese momento marcaría nuestro vínculo para siempre. Finalmente, levantó los ojos llenos de lágrimas y dijo: «Perdóname, mamá». Esas palabras me atravesaron como un rayo. Lo había esperado por años, incluso en los momentos en que pensé que nunca llegarían. No respondí enseguida. Lo miré con calma, con la fuerza de quien ha aprendido a no regalar el perdón a la ligera. Recordé cada silencio suyo, cada momento en que eligió a Beatriz en lugar de defenderme. Y aún así, dentro de mí, el amor de madre se debatía con el rencor de mujer herida. Javier siguió hablando, con la voz temblorosa. Dijo que no supo cómo reaccionar, que se dejó manipular, que pensó que guardar silencio era protegernos. Escucharlo fue como abrir viejas heridas. Pero también comprendí que su debilidad no venía de maldad, sino de miedo. Y aunque el miedo no justifica la traición, tampoco lo convierte en enemigo. Ahí, frente a mí, no estaba el hombre que me había decepcionado, sino el hijo que un día corría por el jardín buscando mis brazos. Me levanté y caminé hacia la ventana. El jardín estaba en calma, iluminado por el sol de la tarde. Respiré hondo antes de volverme hacia él. No dije «te perdono», porque aún no estaba lista para pronunciarlo. Pero tampoco lo rechacé. Le ofrecí un gesto sencillo, coloqué mi mano sobre la suya. Fue suficiente para que rompiera en llanto. Y en ese momento entendí que a veces la redención no se grita, se susurra en gestos que solo el corazón entiende. El resto del día permanecí sola. Preparé un té en la cocina, serví la taza en porcelana y me senté en el jardín. El aire olía a tierra húmeda y a hojas recién podadas. Pensaba en cómo, a pesar de todos los lujos que habían pasado por mi vida, lo que más valoraba era ese instante de paz. Un té sencillo en un jardín sencillo, con la certeza de que mi voz ya no estaba apagada. Eso era más valioso que cualquier transferencia o cuenta abultada. Por la tarde, recibí una carta del abogado de la familia. En ella me recordaba que yo todavía era la dueña legal de varias propiedades, cuentas y documentos que mi esposo había dejado a mi nombre. Sonreí al leerlo, no por el dinero, sino porque era la prueba tangible de que no todo se había perdido en medio de los años de invisibilidad. Tenía poder, aunque lo hubiera olvidado. Tenía derechos, aunque quisieran borrarme. Y, sobre todo, tenía la decisión de qué hacer con ellos. Me recosté un rato en mi cama, con la caja de terciopelo al lado. Pensé en Beatriz, en cómo había confundido ambición con felicidad. Ella había buscado lujo, viajes, pertenencias, pero lo único que consiguió fue perderlo todo. Yo, en cambio, había recuperado algo más valioso: respeto. El respeto que se gana cuando eliges sostener la dignidad incluso cuando parece más fácil rendirse. Mientras anochecía, encendí una lámpara y abrí mi cuaderno de notas. Escribí lo vivido con calma, como si quisiera dejar constancia para que nadie olvidara. Cada palabra era un recordatorio de que la vida no siempre nos da justicia inmediata, pero que al final, cuando uno resiste, la verdad se abre paso. Cerré el cuaderno con cuidado, sintiendo que mi historia seguía escribiéndose, pero ahora en mis propios términos. Esa noche, antes de dormir, volví a colocar el collar en la caja de terciopelo y cerré el broche con un clic suave. No lo guardé con miedo, sino con gratitud. Había sido testigo de mis derrotas y ahora lo era de mi recuperación. Me acosté con el corazón más ligero, sabiendo que, aunque quedaran cicatrices, había logrado algo que parecía imposible: volver a reconocerme frente al espejo. Me dormí con un pensamiento claro: no necesitaba que el mundo me validara con halagos ni con riquezas. Mi verdadera redención estaba en haber recuperado mi lugar, en saber que nunca más permitiría que mi historia fuera contada sin mi voz. El amanecer en Sevilla fue distinto esa mañana. La luz entraba por las ventanas grandes del salón, pintando de dorado los muebles de caoba y las alfombras antiguas. Caminé descalza por el suelo de mármol frío, escuchando el eco de mis pasos como si la casa, por fin, reconociera mi presencia. Todo se sentía en calma, incluso mi corazón, que durante tanto tiempo había latido con miedo y rabia. Ahora, solo quedaba un silencio sereno que me envolvía como un abrazo. En mis manos llevaba la caja de terciopelo azul. La abrí despacio y el collar brilló bajo los primeros rayos del sol. Cada piedra parecía contar una historia,
las risas de mi esposo en los días buenos, las noches de sacrificio en que apenas teníamos para llenar la cuenta del banco, los abrazos de Javier cuando era niño y todavía creía que yo era el centro de su mundo. Todo eso estaba ahí, reflejado en ese brillo que para otros significaba lujo, pero que para mí representaba memoria. Caminé hasta el jardín y me senté en la banca de hierro forjado. El aire olía a azahares, y los pájaros rompían el silencio con sus cantos suaves. Coloqué el collar sobre mis rodillas y lo miré como si lo viera por primera vez. No era solo una joya, era un símbolo. No de riqueza, no de propiedades ni de cuentas abultadas, sino de resistencia. Había sobrevivido a la ambición de Beatriz, al silencio de Javier y a los años en que me sentí invisible. Y aún así, seguía brillando. Pensé en todo lo que había pasado. En la vergüenza de aquella boda donde vi mi dignidad desfilando en el cuello equivocado, en las cenas donde fui tratada como mueble viejo, en las noches en que lloré sola mientras la casa se llenaba de risas ajenas. Y luego pensé en este instante, en cómo había recuperado la voz sin necesidad de gritos, solo con la firmeza de no ceder más. Ese contraste me hizo sonreír. No era una sonrisa de victoria, era de paz. Entré de nuevo en la casa y caminé hasta el despacho. El lugar donde antes había escuchado las conversaciones de finanzas, las cuentas conjuntas y los planes de herencia, ahora se sentía distinto. Coloqué el collar sobre el escritorio, encima de los documentos que me recordaban que aún era dueña de lo que mi esposo dejó a mi nombre. Y comprendí que, aunque pudiera venderlo por millones, nunca lo haría. No porque despreciara el dinero, sino porque su valor real era incalculable. Javier apareció en la puerta, con el rostro marcado por noches sin dormir. No dijo nada, solo se quedó observándome mientras yo acariciaba el terciopelo de la caja. Fue un silencio incómodo, pero también necesario. No era el momento de reproches ni disculpas. Era el momento de que él aprendiera lo que significa dignidad. Y aunque su presencia me dolía, también me recordaba que yo ya no dependía de sus palabras para sentirme completa. Cerré la caja y la llevé conmigo hasta la sala. Encendí la lámpara de cristal y dejé que el brillo iluminara todo el espacio. Me senté en uno de los sillones de cuero, con la espalda recta y la mirada serena. Por primera vez en décadas, no sentí que la casa me quedaba grande. Sentí que me pertenecía de nuevo, que los muros que antes me asfixiaban ahora eran testigos de mi fortaleza. Esa transformación silenciosa era mi triunfo más grande. Mientras el día avanzaba, recibí visitas de algunos familiares. Me abrazaron con palabras de apoyo, me dijeron que nunca imaginaron lo que yo había soportado. Escucharlos fue extraño, porque durante años me habían ignorado, pero no guardé rencor. Acepté sus palabras con calma, consciente de que la vida a veces da lecciones tarde, pero las da. Y en esos abrazos entendí que la soledad que me había acompañado tanto tiempo estaba empezando a disiparse. Por la tarde, abrí mi cuaderno de notas y escribí la última entrada. No relaté la caída de Beatriz ni el silencio de Javier. Escribí sobre mí, sobre la mujer que había permanecido invisible y que ahora se veía frente al espejo con dignidad recuperada. Escribí sobre la importancia de no dejar que nadie robe la memoria que nos pertenece. Cerré el cuaderno con una sensación de alivio, como si hubiera firmado la carta más importante de mi vida. Al caer la noche, encendí unas velas en el salón. El fuego iluminaba el collar sobre la mesa, y su resplandor me recordó las noches en que me sentía apagada. Sonreí al pensar que, aunque la joya había sido codiciada por su lujo y por su precio millonario, su verdadero poder estaba en lo que simbolizaba, la dignidad de una mujer que decidió dejar de callar. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, el jardín descansaba bajo la luz de la luna, y yo respiré hondo, sintiendo que al fin pertenecía a ese lugar. No necesitaba más pruebas ni más batallas. El simple hecho de estar de pie, con la frente en alto, era suficiente para saber que había ganado. La casa, mi historia y mi voz eran mías otra vez. Tomé el collar entre mis manos y lo guardé en la caja. Cerré el broche con suavidad, no con miedo, sino con respeto. Caminé hacia mi habitación y lo coloqué en el armario, como siempre, pero esta vez lo hice con el corazón ligero. No era un secreto que debía esconder, era un símbolo que me recordaría cada día quién era y quién jamás volvería a ser. Antes de dormir, me miré en el espejo una última vez. Vi a una mujer mayor, sí, con arrugas y cansancio, pero también vi a alguien que había logrado lo imposible,
transformar el dolor en fortaleza. Sonreí y apagué la luz. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, me dormí sabiendo que ya no era invisible. Era, al fin, el símbolo eterno de mi propia dignidad. ¿Te atreverías a recuperar tu voz después de años de silencio y mostrarle al mundo que todavía mereces respeto? ¿Y si hoy te sientes como yo me sentí alguna vez, ignorada, invisible o tratada como un estorbo por aquellos a quienes diste tu vida? Por favor, no dejes que eso te robe tu luz. Tú no eres una sombra en la esquina de la casa. Tú eres raíz profunda, eres historia viva, eres la memoria que sostiene generaciones enteras. Quizás, como me pasó a mí, has dado más de lo que tenías. Cuidaste, alimentaste, enseñaste, regalaste abrazos cuando nadie te abrazaba a ti. Tal vez no recibiste la gratitud que merecías, pero escucha esto. Aquí sí te vemos. Aquí sí escuchamos tu dolor. Y quiero que sepas algo. Aún queda tanta belleza por delante en tu camino. Tu dignidad es un tesoro más valioso que cualquier joya de lujo. Y cuando aprendes a sostenerla con firmeza, hasta quienes te despreciaron terminan reconociendo lo que siempre fuiste. Alguien imprescindible, alguien inolvidable. Si hoy te sientes sola, rechazada o menospreciada, quiero que recuerdes, no eres descartable. Eres única. Y tu voz, aunque la hayan querido callar, todavía puede resonar fuerte, clara y luminosa. No estás sola. Nunca lo estuviste. Y lo que viene, créeme, aún puede ser lo más hermoso de tu historia. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir escuchando relatos como este y acompáñanos, porque siempre habrá un lugar para ti aquí. ¿Crees que esta historia fue intensa? Entonces espera a ver lo que sucedió cuando mi nuera decidió invitar a sus 7 hermanos a pasar la Navidad en mi casa, sin preguntarme nada. Yo no discutí, no reclamé, no hice escenas, pero lo que hice después dejó a toda la familia en shock. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de mi nuera y sus 7 hermanos. ¿Planean pasar la Navidad en mi casa? Perfecto, yo ya tengo vuelo comprado, porque el final es más sorprendente de lo que imaginas. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.